Y entonces vamos a comenzar en el día de hoy con el pensamiento, ¿verdad? Y el contexto de Antiguo Medio Oriente en cuanto a la creación. Para hacer un resumen, recordemos, ¿verdad? Que cuando se está hablando de creación, estamos hablando de una creación eh, funcional y no una creación material. Así que cada vez que yo mencione pues la palabra creación, Dios creó, tengan de perspectiva que lo que se está haciendo es que se está dando función, se está dando rol y se está dando propósito, ¿verdad? No estamos hablando de creación material. Y en el día 2, déjame ver cómo puedo agrandar esto. Ok, aquí lo tenemos en el día 2. Vemos que el Señor crea la expansión. Recuerden, función. Comienza a dar función, ¿verdad? A lo que es la expansión. Vamos a leer porque está en el versículo. Déjame compartirle acá otra pantallita. Ay, si se pudieran compartir dos pantallas a la vez. Dame un brequecito aquí que ahora no sé. Ok. Discúlpenme porque ustedes saben que yo con esto. Ok. Necesito un curso aquí de estas cositas. Ok, déjame. Ay, Dios, lo dejé de compartir. Ok. Tengo aquí, ¿verdad? El versículo que vemos en Génesis 6 al 8. Es el segundo día, que dice, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana el segundo día. Vemos aquí que cuando me habla de expansión, ¿verdad? Estamos hablando de la palabra hebrea raquilla o raquía, que significa expansión, o sea, un área de espacio atmosférica, ya sea relativamente cerca del suelo o en el límite superior del firmamento y de los cielos. Aunque para la mente moderna la expansión de los cielos es un vacío del espacio vacío, se percibe como un espacio sólido. Y esto vamos a ver cuando sigamos indagando en las definiciones, ¿verdad? De otras palabras y lo que significa firmamento. Porque el firmamento, desde el pensamiento de Antiguo Medio Oriente, no era algo vacío o un espacio, era algo sólido. Ellos lo veían como una placa de metal. Entonces, es así una especie de base para sostener objetos altamente celestes como el agua o un trono. Entonces, vamos entonces viendo cuando la palabra habla, ¿verdad? Del trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? Entonces, voy a compartirles ahora otra información que tengo aquí.
Vemos aquí, ¿verdad? Lo que estábamos leyendo. El día 2 habla de la expansión de las aguas y de los cielos. Puse aquí clima. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante por qué. La raquía o raquía, ¿verdad? Es de la palabra hebrea que proviene de una raíz verbal hebrea que es la R y la K, raká, que significa golpear, martillar, extender por golpeo o aplanar. Esta raíz se usa en el Tanaj para describir, ¿verdad? El metal trabajado a golpe, especialmente oro o bronce. El acto de extender algo sólido mediante presión. Entonces vemos que ahí Hashem estaba asignando, ¿verdad? Esa función a ese firmamento, a esa raquilla, le estaba dando esa función. En Éxodo 39:3 habla sobre esta palabra y dice que el oro es martillado en láminas. En Isaías 40:19 también vemos esta palabra y se expresa de que el artesano extiende el metal. Y en Jeremías 19 habla de una plata batida. Y esto es clave, ¿verdad? Y la idea primaria no es vacío ni espacio, sino extensión lograda por la fuerza. En la morfología de raquía es un sustantivo masculino y la forma catial, que es el patrón nominal, derivado del verbo raká, morfológicamente indica el resultado de una acción, aquello que ha sido extendido o aplanado. No describe el proceso, sino el objeto ya formado. El campo semántico en hebreo bíblico, como lo vemos aquí en Génesis 1, el raquía es que separa agua de las aguas. Lo leímos ahora en Génesis 1 del 6 al 8 y sostiene luminarias. En Génesis 1:14 lo tiene. Entonces tiene una función estructural y ordenada. Vemos cómo Hashem le está dando esa función, ¿verdad? Para estructurar y para traer un orden. En otros textos vemos la palabra raquía que anuncia la obra de las manos de Dios, ¿verdad? En este salmo, esto es un comentario de uno de los comentarios bíblicos que yo utilizo en el software bíblico Logos, y uno de los comentarios a este salmo es que este salmo también puede considerarse como una polémica contra las creencias paganas. En los centros politeístas, el Dios Sol era el Dios de la justicia. En este salmo, el Señor es Dios, es el creador de los cielos, incluyendo al sol, que adoraban los paganos. También es el dador de la ley, por medio de la cual establece la justicia en la tierra. Vamos a leer este salmo para que puedan entender eso que me está diciendo ahí. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos, ¿verdad? Este comentario como aquí el salmista resalta que Dios es el Dios creador de todo lo que hay. Entonces vemos también que hay una revelación natural, perdón, de la gloria de Dios en este salmo. David, ¿verdad? Anunció que los cielos cuentan la gloria o el esplendor de la obra de Dios. El versículo 1 es una declaración sumaria. La majestuosa creación es evidencia de un Dios creador aún más majestuoso, de continuo, día a otro día, una noche a otra noche. Vemos como el firmamento anuncia el hecho de que hay un creador. Aunque la creación no habla con palabras audibles, es oída su voz.
y su mensaje es escuchado por toda la tierra. Hasta el extremo del mundo, la noticia dada por la naturaleza que habla de la gloria de Dios alcanza a todas las naciones y es igualmente inteligible en todas ellas. Y esto lo vemos también en Romanos 1, 18 al 20. En Ezequiel 1, 22 también describe esta palabra como algo terrible semejante al cristal. En hebreo bíblico, raquía nunca se usa para algo abstracto, sino que se pueden ver las alas extendidas sobre la cabeza, ¿verdad? Esto es en Ezequiel 1:22, que habla sobre unos ángeles y sobre la cabeza de estos seres vivientes estaban unidas y encima de ellas había un área que Ezequiel describe como una expansión, una raquía. Vamos a leer el texto para que puedan entender lo que quiere decir Ezequiel. Dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión, raquía, a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Ve que no se trataba de un espacio vacío. Entonces vemos que la misma palabra para describir expansión creada por Dios en el segundo día de la creación, vemos que se menciona como que es algo sólido, que proviene, ¿verdad?, de la palabra raca, que es golpear, pisotear, extender y servía de apoyo a las aguas que estaban encima de ella. O sea que esa placa era lo que separaba las aguas de encima y traía esa separación, esa distinción. Era de un brillante esplendor y expansión que está sobre los querubines. Le pareció a Ezequiel a manera de cristal. También vemos como en Apocalipsis habla de que hay un mar de cristal o de vidrio, ¿verdad? Semejante. En Apocalipsis 4:6 vemos también que se menciona esto. Entonces vamos a ir conectando, ¿verdad? Todos estos versículos para ir entendiendo lo que es la raquía. Cuando se movían las alas de los querubines, el sonido era como de muchas aguas que se precipitaban por un arroyo de la montaña. Y era tan intenso como la voz del Omnipotente que posiblemente es una alusión a los truenos o algunas veces se usan para describir la voz del Señor. Y vemos aquí los versículos que hablan sobre eso. Aquella cacofonía recordó a Ezequiel el ruido de la muchedumbre como el ruido que hace un ejército que entra en batalla cuando los querubines se paraban, bajaban sus alas. Al escuchar las muchas aguas, ¿verdad? Y sentir ese arroyo, percibir como truenos, vamos a ir entendiendo más adelante cuál era la función y qué fue lo que en sí vino a traer función en este día o a traer la creación, ¿verdad? En forma funcional. Las traducciones antiguas y su impacto, ¿verdad? Como la Septuaginta, traducen, que es la traducción más antigua del Testamento hebreo al griego, traducen stereoma, que es una estructura firme y algo sólido. Y la Vulgata, que fue la que se tradujo al latín, traduce como firmamentum. Estas traducciones reflejan cómo en el mundo antiguo entendían el término, no una metáfora moderna. Así que podemos ver, ¿verdad?, que la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, en el contexto semítico, veían que el cielo se concebía como una estructura extendida, similar a una cúpula, a una bóveda o a una placa martillada. Ve, aquí vemos una imagen que más o menos puede representarnos eso. Vemos aquí el firmamento, ¿ve? Ellos lo veían como una cúpula, así. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad? Que está esta cúpula y aquí sobre encima de ella hay más creación, ¿verdad? Y vemos aquí que está, eh,
esa cúpula. Ay, Dios mío, déjame. Ok. Entonces, vemos en Job 37:18 que dice, extendiste con él los cielos fuerte como espejo fundido. Entonces, el lenguaje funcional y fenomenológico, no científico moderno, pero sí coherente dentro de su marco cultural. También vamos a ver más adelante, deja ver si la tengo aquí. Ay, yo creo que no la puse. Otra imagen de cómo en el antiguo Egipto veían ese firmamento. Yo creo que tengo la imagen. Déjame ver si la puedo buscar. Déjeme buscar aquí rapidito. Quiero buscársela para que hagan esa comparación. Deja ver si la tengo aquí. Ok, sí, aquí la tengo. Deja ver cómo se la puedo compartir. Aquí está. ¿Ves? Miren cómo la raquilla en el antiguo medio, en Egipto, ellos veían la raquilla como una diosa, que era la que contenía, ¿verdad? Lo que estaba por encima, las aguas por encima, y vemos aquí cómo ellos tenían esa percepción de lo que era ese firmamento. Hay un paralelo, ¿verdad? Ya vemos en cuanto a cómo la Biblia lo describe, que se lo mostré anteriormente, y cómo el antiguo Egipto lo, lo veía. O sea, este paralelo. Entonces, bastante interesante esta información, ¿ves? Vemos aquí cómo ellos veían eso. Entonces, la palabra separar, que es la palabra badal en Génesis 1:6, eh, es como un acto creador, ¿verdad? Desde el nivel lingüístico, ¿qué significa badal? Badal, vamos a ir a la forma y a la raíz, que es hebrea, la raíz BDL y el significado básico es separar, distinguir, poner una diferencia funcional. Volvemos a ver que en este relato de la creación, cuando se está creando, volvemos a ver lo que es función, no material. ¿Ok? Vemos cómo Hashem le está asignando funciones a estas cosas. Y cada vez que yo sigo estudiando sobre estas funciones, yo digo, wow, ¿qué somos nosotros? Para que Hashem se dedicara el tiempo de crear un espacio con todas las cosas que nosotros necesitáramos para luego crearnos a nosotros y ponernos ahí para que nosotros cuidáramos de su creación. Él no tenía necesidad de hacer eso. Lo hizo porque así quiso y mira cuán hermoso y cuán grande de que sabiendo que nosotros íbamos a fallar, aún así confió, ¿verdad? Y aún así sigue día a día trabajando en cada uno de nosotros. Mientras estudio esto, yo digo, wow, cuán grandes son las obras de Hashem. Que nosotros no merecíamos nada de esto y aún así Él le plació bendecirnos de esta manera y creó un espacio tan hermoso para nosotros
Y esto nos lleva, ¿verdad?, a acercarnos, a querer acercarnos más a Él, a querer agradecerle, a querer ser más obediente, porque nosotros no merecíamos nada, pero a Él le plació crear un espacio funcional, porque Él nos entregó algo funcional. Qué maravilloso es Hashem. Pero vamos a seguir aquí. Vamos con Badal. Badal no significa romper, cortar o destruir. Significa hacer discernible lo que ya estaba mezclado. Eso es otra de los significados que tiene esta palabra badal, que cuando dice ahí separar, lo que está es haciendo diferencia. Está discerniendo lo mezclado. Entonces está trayendo esa separación para hacer esa diferencia y traer función. El badal implica establecer límites, crear distinción, ordenar funciones y permitir identidad. Es separación con propósito. Cuando Hashem separa, todo lo hace con un propósito. Separa para traer rol, función y propósito. Y vemos cómo desde el principio Hashem está trabajando y separando todo el tiempo, porque lo vemos. Hashem siempre está trabajando con separación. Vemos aquí en la creación cuando separó los cielos y la tierra, cuando hizo separación, ¿verdad?, de esta creación, cuando creó a Adán, que esto es algo súper interesante cuando vayamos a eso, cómo él separó a Eva de Adán. Entonces vemos que está trayendo separación. Cada vez que nosotros vemos que Hashem separa algo en la escritura, es porque la está separando con un rol, con un propósito y con una función. Vemos cómo Hashem separa a Abraham, vemos cómo separa a Noé, vemos cómo separa a Moisés, vemos cómo separa a José, vemos cómo separa al pueblo de Israel de las demás naciones. Todo esto con un rol, un propósito y una función. Vemos cómo muchas veces nosotros en nuestra vida Hashem nos separa de muchas cosas a las que nosotros estábamos muy apegados, pero que no nos convenía, que tenía que hacer separación para entonces traer rol, propósito y función a nuestra vida. Y no es hasta que nosotros podemos entender, estamos, cuando trae esa separación que a lo mejor muchas veces es dolorosa, eh, y no es hasta que nosotros estamos caminando en ese rol, propósito y función es que podemos entender que era necesaria esa separación. Entonces lo estamos viendo desde un principio cómo Hashem hace separación, ¿verdad? Desde el principio y volvemos a lo mismo. Cada vez que tú escuches la palabra separación, recuerda, la separación es con un rol, propósito y función. Así que no era una división y este tipo de separación es lo que vemos en la creación de Eva. Y esto es bien interesante y cuando estemos ahí lo vamos a ver. Eh, a mí me encantó muchísimo estudiar esto porque esa perspectiva cristiana que se nos enseñó de que fuimos sacadas de la costilla del hombre. Primero que costilla no es la palabra original en el hebreo y además, bueno, tiene algo tan y tan y tan poderoso que esa perspectiva de vernos menos a la mujer, como que Dios nos hizo menos que el hombre, jamás en la vida. Y lo vamos a ver cuando entremos ahí. Así que sí, voy a matar varias vacas sagradas porque de verdad que es bien interesante. Por eso es sumamente importante estudiar el contexto. Vayamos al pensamiento de Antiguo Medio Oriente, porque volvemos a lo mismo. Israel se formó en ese contexto. Así que es bien importante esto. Vamos a continuar con Badal. Así que más adelante voy. De verdad que es tremendo esa enseñanza. Así que, ok, Badal es un acto creador, ¿verdad? En Génesis 1 dice que Dios crea principalmente separando.
porque está estableciendo funciones. La luz la separó de la oscuridad. Vemos que la agua la separó de las aguas. Vemos que separó el día y la noche. También vemos más adelante que separó lo sagrado de lo común, que vamos a ir desarrollando más adelante. Así que la creación no ocurre por acumulación, sino por diferenciación. Hashem está haciendo diferencia. El principio hebreo es que donde no hay distinción, no hay vida. Lo estamos viendo, ¿verdad? Desde el principio, desde que se dijo en el principio. Si no hay distinción, no hay vida. Si no hay función, no existe. Porque este es el pensamiento antiguo Medio Oriente y esto es lo que estamos viendo aquí en la palabra. Que si no hay función, no existe. Entonces vemos en la palabra múltiples casos de distinción. El caso bíblico, o sea, el caos bíblico, perdón, es mezcla indiferenciada. La creación es orden relacional. Dios trae un orden para tener relación, ¿ok? Entonces, badal no es expulsión, es contención. No es que estás separando para expulsar algo, es que separó para contener algo. Así que este punto es clave y es muy hebreo porque cuando Dios separa, Dios no está eliminando un elemento. Cuando Dios separa, Dios no lo declara malo. Cuando Dios separa, no lo expulsa del sistema, sino que lo reubica y le da función. Vemos aquí el ejemplo. Las aguas siguen existiendo, pero ya no gobiernan todo. Entonces, Badal crea un espacio seguro. Badal y santidad. Más adelante, Badal se convierte en la base de la santidad, porque hemos aprendido que santo, ¿verdad? Es alguien separado, es alguien apartado. Entonces viene de la raíz Badal. Así que serán santos porque yo soy, porque yo los he separado, porque Hashem es, ¿verdad? Badal, como les estaba explicando. Vemos este concepto de separación en toda la Biblia. La santidad bíblica no es aislamiento, es una diferenciación consciente. Por eso vemos que cuando Hashem separó a Israel de las demás naciones, Hashem no los sacó de aquí de la tierra y se los llevó para otro lugar, santo no. Hashem hizo distinción. ¿Cómo Hashem hizo distinción? Dándoles una estructura, dándoles una constitución, dándoles un gobierno, unos mandamientos que les dijo, ustedes se van a conducir de esta manera diferente a las demás naciones. Las demás naciones adoraban dioses, las demás naciones hacían cuanta cosa había horripilante, pero Hashem les decía, ustedes van a ser diferentes. Y para eso les dio, ¿verdad? Unos mandamientos para que se rigieran por esos mandamientos. Hashem los dejó en la tierra, pero les dio unos mandamientos. Así que podemos ver esa separación. La santidad bíblica, como les dije, no es aislamiento, es una diferenciación consciente. Es no ir del mundo, es no negar lo humano, sino vivir con límites claros. Y eso es lo que hace los mandamientos del Eterno. Nos dan esos límites claros para nosotros poder vivir, ¿verdad? Separados, aunque estamos aquí. Por eso mismo Yeshua también lo dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que aquí donde ellos están, porque esta fue la esfera, por así decirlo, este fue el mundo que Hashem mismo creó y donde Él mismo nos puso, ¿verdad? Aquí fue que Él creó para ponernos aquí, pero nos da unos límites.
para que nosotros vivamos con esos límites y no nos sacó de aquí. Así que tenemos que pensar, ¿verdad? No me quiero meter por ahí porque no es el tema, pero esto nos lleva a pensar a cuando hablamos de un rapto, de que nos van a coger y nos van a llevar para el cielo. Habría que ver qué cielos, habría que ver, o sea, hay que pensar, tenemos que ponernos a meditar, que si nos morimos y nos vamos para el cielo, todas estas cositas hay que darle cabeza en cuanto a esto. O sea, no me quiero meter por ahí, pero hay que comenzar a preguntar y hay que comenzar a investigar verdaderamente, porque donde fuimos formados fue aquí y donde fuimos puestos fue aquí. Y siempre hemos visto que la palabra habla de una tierra. Y Hashem le dio a Israel una tierra prometida. Y ahí el Señor habla de una nueva Jerusalén y de una tierra. Así que hay que pensar mucho en eso. Pero eso es un paréntesis. Ahí se la dejo para que usted investigue, busque y tenga hambre de buscar e indagar en estas palabras. Así que en el contraste con el pensamiento del antiguo Medio Oriente, en mitos del antiguo Medio Oriente, la separación suele ser violenta, nace de una guerra cósmica, eso era que ellos creían, la mitología, ellos creían que eso era, la separación era algo violento, que era una guerra cósmica y que implicaba la muerte de una deidad. Por eso también vemos cuando tú estudias la mitología y cuando estudias la historia de Egipto, Egipto siempre hablaba y el faraón siempre hablaba de mantener un orden cósmico. Porque para Egipto, ¿verdad? El faraón era el dios y si pasaba algo, pues ya el orden cósmico se veía afectado. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que faraón era un dios y que era el encargado de mantener ese orden cósmico. Y también ellos pensaban que eh, implicaba, ¿verdad?, la muerte de una deidad. Pero vemos en Génesis que no hay violencia, no hay conflicto. Solo hay palabra y orden. Así que Badal eh, redefine el poder, que es el poder verdadero, no destruye, organiza. Así que el poder verdadero de Hashem no vino a destruir, él vino a organizar. Así que el término raquía como sustantivo se usa en hebreo solo para referirse al límite que separa la tierra de los cielos. En el Tanakh, la forma verbal de esta palabra se utiliza para martillar el metal en láminas planas. Éxodo 39:3 habla sobre esto, que ellos martillaron delgadas hojas de oro o estampar en el suelo aplanándolos así. Esto también lo vemos en Ezequiel. En términos, se encuentra en referencia a Dios que extiende la tierra sobre el mar. El Salmo 136:6, vamos a leer ese versículo. Recuerden que yo para esto utilizo la Reina Valera. Esa es la Biblia, ¿verdad? Que utilizo siempre para leer. Este, cuando hago mis estudios y quiero profundizar, sí voy a las Biblias con, ¿verdad? Que me hablan, tienen las palabras en hebreo y voy a otro tipo de Biblia, pero siempre estoy leyendo la Reina Valera, entendiendo que tiene muchísimos errores de traducción, claro que sí. Pero cuando vuelvo y les digo, cuando estoy en estudios así, pues profundizo más con las otras Biblias hebreas que tengo y con las palabras hebreas. Así que el Salmo 36:6, para ir entendiendo esto, dice, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. ¿Ve? Que Hashem extendió la tierra sobre las aguas. Su bondad amorosa es para siempre. La forma de sustantivos se usa en fenicio para una placa de oro. Aquí
tiene la sensación de una barrera estirada y aplanada que separa las aguas de arriba de las de abajo. Una vez que se realice esta separación, las aguas superiores se llaman cielos, ay Dios mío, Shamayim, ¿ok? Otras antiguas sociedades del cercano oriente también describieron el cielo como separado de la tierra. La canción hitita de Ujiki Kubi afirma que los dioses vinieron y cortaron el cielo y la tierra con una herramienta de corte de cobre. Este es el pensamiento de Antiguo Medio Oriente. Mira cómo ellos estaban viendo. Nosotros vemos, ¿verdad?, que Hashem con su palabra, da función y separa, pero vemos aquí cómo las demás naciones del Antiguo Medio Oriente, ellos veían esta separación. Así que algunos de estos mitos también incluyen una barrera que separa a los dos. Los egipcios entendieron que Shu, que era el dios primordial del aire, sostiene el cielo y a veces representado como la diosa Nut, separando al primordial aguas del caos que están sobre el cielo de la tierra. Entonces vemos que en la epopeya de la creación babilónica, Enuma Elish relata que Marduk mató a Tiamat, la diosa primordial del mar, y la partió en dos como un pez para secarse. La mitad de ella la preparó y la hizo como tapadera de cielo, estiró la piel y asignó vigilantes y le ordenó que no dejaran escapar las aguas. Las aguas a cada lado de la barrera hechas de piel de Tiamat son los restos de su cuerpo. Esta barrera fue mantenida en su lugar por cables lineales principales confiadas a Ea, que era el dios de la purificación ritual, responsable de las aguas de la limpieza ritual, mientras que la descripción israelita de la separación entre las aguas de arriba y abajo comparten algunos elementos con la antigua mitología del cercano oriente, pero el Tanakh en el Tanakh es solo Dios quien divide las aguas y establece una barrera hecha de material no especificado entre ellas. O sea que vemos el paralelo que hay entre estas, ¿verdad?, demás naciones. Ellos reconocían que había un firmamento que separaba, pero vemos cómo cada uno de ellos veía ese firmamento. En cambio acá, ¿verdad? Vemos cómo Hashem lo muestra y cómo Hashem lo separa. Así que la separación de las aguas mediante el raquilla como acto de contención del caos en el pensamiento de Antiguo Medio Oriente y en la teología hebrea, podemos ver que en la antigüedad las personas creían rutinariamente que el cielo era sólido. Todos en Antiguo Medio Oriente tenían esta visión, que había algo sólido en el cielo. Entonces, en el término hebreo, debe tomarse en su sentido contextual normal y esto indica que Dios usa una cúpula sólida para sostener las aguas sobre la tierra. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque Hashem le está revelando a Moisés, ¿verdad?, esta información de la creación, pero se la está revelando en un contexto que Moisés ya estaba familiarizado y que Moisés pudiera entenderlo, pero siempre haciendo, ¿verdad?, esa distinción, esa separación, para que Moisés pudiera plasmar la verdad de lo que es la creación, haciendo diferencia que al Hashem hablarle a Moisés de la raquilla, Moisés ya estaba familiarizado en cómo estas naciones veían ese firmamento. Pues Hashem le tiene que hablar a Moisés
con algo de lo que ya él estaba familiarizado para que él pudiera entender lo que está hablando y plasmarlo, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, Hashem haciendo distinción y separación de que él era el soberano creador de todas las cosas y cómo él estaba haciendo. Así que esto es bien importante, por eso tenemos que entender, ¿verdad?, el pensamiento de Antiguo Medio Oriente. Así que la separación, vemos que, ¿verdad? El cielo era sólido. El término hebreo debe tomarse en su sentido contextual normal y esto indica que Dios hizo una cúpula sólida para sostener las aguas sobre la tierra. Si, si esta no es un recuento de los orígenes materiales, entonces podemos ver en Génesis 1, no afirma nada del mundo material. No importa si realmente hay o no aguas cósmicas retenidas por una cúpula sólida. Esa geografía cósmica material es simplemente lo que les era familiar y se utilizó para comunicar algo que es funcional. ¿Ve lo que les estaba explicando? Se utiliza algo familiar para que pudieran entender. Entonces, en el lugar de objetivar esta barrera de agua, debemos enfocarnos en la importancia de función, la función cósmica doble que jugó. El primer papel que jugó esta función fue crear el espacio en que las personas pudieran vivir. Miren qué maravilloso es Hashem. O sea, Hashem estaba, vuelvo a lo mismo, antes de crearnos, Él creó ese espacio donde la mayor creación de Él, que somos nosotros, pudiéramos vivir. Estaba construyendo un lugar habitable para nosotros. Y vemos la segunda y más importante, que es la función para servir como un mecanismo por el cual se controlaba la precipitación, el medio por el cual funcionaba el clima. Así que para ir entonces resumiendo un poco, la función de traer esa separación y traer ese firmamento es porque Hashem estaba trayendo un orden para el medio por el cual el clima iba a comenzar a funcionar. Ese cielo por el cual el clima iba a comenzar a funcionar. Así que en el día 1 vemos que Hashem establece el tiempo y en el día 2 vemos que Hashem establece el clima, ¿verdad? Para ir viéndolo desde esa perspectiva. El orden en el cosmos, especialmente para las personas, dependía de la cantidad correcta de precipitación. Demasiado poco y nos morimos de hambre porque entonces la tierra no es regada y los frutos no crecen y demasiado y estamos abrumados. Así que las aguas cósmicas planteaban una amenaza continua y el firmamento había sido creado como un medio para establecer ese orden cósmico. ¿Verdad? Vemos cómo Hashem establece ese orden de aguantar, por así decirlo, esas aguas y soltarlas cuando es necesario. En este día 2, la creación, podemos ver que el tema es la geografía cósmica y la raquía. La descripción de los actos del día 2 se centra en un único aspecto, la posición de la raquía o el firmamento como algo que separa las aguas cósmicas de arriba de las de abajo. Entonces, es difícil establecer un significado preciso para este sustantivo basándonos en el uso, porque solo aparece 17 veces y los contextos en los que aparece proporcionan muy poca ayuda. La visión de Ezequiel del trono móvil de Hashem proporciona una información más útil. En Ezequiel 1, 22 al 26 dice así. Y sobre la cabeza de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal.
maravilloso extendida encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada una tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra, de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Entonces vemos que en esta visión de Ezequiel, el trono se sitúa por encima del raquilla, que a su vez se encuentra por encima de las criaturas que sirven como portadoras del trono y que puede considerarse que desempeñen el papel cósmico de portadores del cielo. Esta imaginería cósmica específica es conocido en todo el Próximo Oriente antiguo, y la raquilla bajo el trono es paralela a la raquilla del cosmos. Así que vamos a seguir analizando un poco la... Wow, ya son las 7. Voy a profundizar un poquito más sobre la palabra raquilla y lo dejo aquí para entonces hablar sobre el clima en la próxima clase, porque no quiero extender más esta información, porque pues a veces cuando traemos mucha información y información así, que a veces es la primera vez que la estamos escuchando, no la podemos, ¿verdad? No podemos asimilarla bien, y entonces pues quiero ir poco a poco para que podamos ir entendiendo bastante esto. Así que... la palabra raquilla, esta palabra es de material no especificado, pero al menos en un texto se refiere a algo sólido. Lo vimos anteriormente. Es el límite entre el cielo y la tierra, y su función principal es retener las aguas de arriba, que ya lo habíamos mencionado, y literatura mesopotámica a veces sugiere algún tipo de piel, pero también habrá de los distintos niveles del cielo que tienen pavimentos, siendo el más visible el azul. Por eso es que estamos viendo, ¿verdad? Vemos el azul celeste ahí. En Mesopotamia, Sahilmut es la piedra azul zafiro. El cielo y la tierra se mantuvieron en su lugar mediante cables sostenidos por dioses, ¿verdad? Esto según Mesopotamia, ya lo habíamos leído. En la iconografía egipcia, el cielo está representado por la diosa Nut, que fue la imagen que les presenté ahorita, cuyo cuerpo se arquea sobre la tierra. Entonces, los israelitas no representan ningún dios, vivo o muerto como el cielo, pero la geografía cósmica consideraba que el cielo tenía una composición y un papel similar a los que pueden ver en el antiguo cercano oriente. ¿Ve? En estos países ellos veían ese cielo como un dios. En Israel no se veía así, pero consideraban que tenían composiciones y algo similar a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Entonces, sabemos por Éxodo 24:10 que compartían la idea de un pavimento en la morada de Dios, y es incluso de zafiro, como en los textos mesopotámicos. Así que para la próxima clase vamos a comenzar a hablar de cómo entendía el antiguo Medio Oriente el clima, para entonces ir cerrando lo que es el día 2. Así que lo voy a dejar aquí para eh, ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, pues lo pueden hacer ahora. Voy a detener la grabación y entonces
Continuamos la semana próxima.